Los antisépticos son sustancias antimicrobianas que ayudan a combatir o prevenir padecimientos infecciosos, inhibiendo el crecimiento y la reproducción de bacterias, hongos y virus que los ocasionan. Se aplican principalmente sobre la piel o tejidos vivos para atender heridas, quemaduras y picaduras, aunque también se utilizan en mucosas como por ejemplo la boca, la garganta y las fosas nasales. Los antisépticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. Los primeros son aquellos capaces de destruir microbios. Sin embargo, los bacteriostáticos únicamente impiden su desarrollo o crecimiento. Los antisépticos pueden ser elaborados tanto naturalmente o en laboratorio mediante procesos químicos. Existen diferentes tipos de antisépticos y las reacciones químicas existentes en cada uno de ellos es diferente. Así podemos diferenciar los siguientes antisépticos. El alcohol etílico. La fórmula química del también denominado etanol es C2H5OH. Es un líquido incoloro, a no ser que se le añadan colorantes, y transparente, libre de sedimento de partículas en suspensión y de material extraño, volátil e inflamable. Es higroscópico, es decir, que absorbe la humedad del medio circundante, y miscible en agua, diclorometano y cloroformo. Comúnmente se le añaden naturalizantes, es decir, productos químicos no tóxicos y amargos, para darle un sabor desagradable y de esta manera evitar la ingesta oral. Existe también otro tipo de alcohol antiséptico, el isopropílico, que casi no se usa por ser altamente irritable. Los compuestos de amonio cuaternario. Estos son polvos blancos o blanco-amarillentos o bien fragmentos gelatinosos blanco-amarillentos. Son solubles en agua y en etanol, y prácticamente insolubles en cloroformo y en éter. A través del nitrógeno catiónico, hidrófilo, interaccionan con los fosfatos de los fosfolípidos, causando la salida al exterior del material vital citoplasmático. Los compuestos de amonio cuaternario inhiben también la cadena respiratoria e inactivan enzimas celulares esenciales para el crecimiento. El yodo es un elemento químico esencial para el cuerpo humano, ya que la glándula tiroides, que está situada justo debajo de la nuez de Adán, produce la hormona tiroxina y trixodotironina, que afecta casi todos los procesos fisiológicos del cuerpo. La tiroxina y la trixodotironina contienen ambas yodo. La falta de yodo produce bocio, que es el aumento de tamaño de glándulas tiroides, y mixedema, que es la alteración de tejidos por acumulación de líquidos. El yodo como medicina es un antiséptico de bajo costo, acción rápida y que raramente genera reacciones adversas. Existen varias formas de utilizarlo, según las necesidades. La primera es la tintura. Consiste en tener yodo disuelto en alcohol y se emplea para tratamientos de infecciones de bacterias o para desinfectar heridas o para limpiar piel sana, antes de una intervención quirúrgica. Ocasiona manchas temporales y reacciones alérgicas en algunos sujetos. Luego tenemos la solución acuosa. Se usa para curar heridas y es menos potente que la tintura. Finalmente tenemos la solución en glicerina. Se aplica principalmente en las mucosas o en pieles muy resecas o sensibles, y también llega a generar reacciones alérgicas. El ácido bórico es un compuesto venenoso químico ligeramente ácido, cuya fórmula química es H3BO3. Existe en forma cristalina, polvo de cristales blancos, que se disuelve fácilmente en agua fría. Este oxoácido resulta ser muy útil a la hora de realizar baños pédicos, es decir, de pies. Asimismo, como antiséptico, insecticida, retardante de la llama y precursor de otros compuestos químicos, además de ser usado como agente tampón para la regulación del pH y como conservante de alimentos. Sin embargo, su uso en la conservación de alimentos, como el marisco, por ejemplo, es ilegal. El gluconato de clorhexidina es un agente antimicrobiano que está formado por moléculas solubles en agua y alcohol. Estos en realidad lo hacen más efectivo. El mecanismo que posee para cumplir con su trabajo consiste en afectar las paredes celulares de las bacterias. Aunque no tiene casi ningún efecto sobre esporas y hongos, presenta muy bajos niveles de toxicidad y los resultados son efectivos y duraderos.
Por lo general es utilizado antes de las intervenciones quirúrgicas para esterilizar la piel de los pacientes. En estas ocasiones está presentado como un jabón. Dentro de algunos hospitales se suministran dos tipos de jabones que poseen este compuesto en distinta medida. Están aquellos que poseen un 2%, los cuales son de uso cotidiano para limpiarse las manos, y otros que poseen un 4%. Este último es aquel que se utiliza para las operaciones. Además de lo que ya explicamos, es utilizado en muchas otras cosas, como por ejemplo, antiséptico en el lavado quirúrgico de manos, en heridas y quemaduras, en enjuagues bucales para tratar la gingivitis, entre otras cosas, o para conservar los materiales estériles. Muchos expertos aclaran que también se debe usar el antiséptico en los hogares antes de una operación, tanto para lavarse las manos como el cuerpo, ya que reduce los riesgos de infección. Gran parte de los aerosoles y toallitas para la higiene femenina también contienen el químico. Asimismo, se utiliza tanto para limpiar a la madre después del parto o la cesárea como para limpiar al hijo. Existen algunos países donde ya se estableció que el uso de la clorhexidina reduce los índices de mortalidad infantil. El jabón es un agente limpiador. En cuanto a su fabricación, se elabora a base de grasas, tanto vegetales como animales, y aceites. La sal de sodio o de potasio en un ácido graso forma una reacción con el álcali, que es un hidróxido de los metales alcalinos, que pueden actuar como bases enérgicas debido a que son muy solubles en el agua. Los jabones eliminan la grasa y otras suciedades porque algunos de sus componentes son agentes tensoactivos, es decir, sustancias que influyen en la superficie de contacto entre dos fases. Molecularmente, estos agentes forman un enlace con el agua y las partículas de suciedad. Logra sacar la suciedad de la superficie con la que se está en contacto debido a que uno de los extremos de esta molécula es hidrófilo, es decir, que atrae el agua, mientras que su otro extremo, denominado hidrófugo, atrae a las sustancias no solubles en el agua. Además, como resultado de reacciones químicas, el jabón adhiere y hace solubles en el agua sustancias que no lo son. Nosotros quisimos investigar un poco más acerca del uso de los antisépticos en sanatorios y hospitales, y para ello visitamos a Daniela en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. ¿Por qué es necesario el uso de jabones antisépticos en hospitales o sanatorios? Bueno, antes de hablar de los antisépticos, la verdad lo que uno tiene que hablar son de las manos. Las manos es es la parte del cuerpo de uno donde más trasladas los microorganismos de un lado al otro. Toco acá y toco allá, microorganismo de allá pasa para acá. En la vida diaria eso nos pasa siempre. Voy en colectivo, toco plata, toco ahí, y los gérmenes van y vienen, se transporta a través de nuestras manos. Entonces nosotros, agentes de salud, a donde trabajamos con pacientes enfermos, a donde todo el paciente que se encuentra internado ya tiene una baja en su inmunización que hace que sea más fácil contagiarse de cualquier microorganismo que esté. Entonces, como siempre trabajamos con nuestras manos, siempre que vamos a tocar un paciente o después de tocar un paciente, necesitamos lavar las manos con antisépticos, que es un jabón que hace la misma espuma que cualquier otro jabón, pero ¿qué es lo que hace? Estos antisépticos matan los bichos que se alojan en nuestras manos y así evitamos hacer lo que se llama infecciones cruzadas. Yo tengo un paciente en la habitación A que tiene, pongamos, un virus respiratorio, a donde yo lo voy a atender, lo voy a tocar, y si no me lavo las manos, este virus queda en mis manos y voy a atender al paciente en la habitación B y lo toco, y entonces estoy pasando el virus de la habitación número 1 a la habitación B. Y así empiezan las infecciones cruzadas. ¿Es obligatorio el uso de estos jabones para médicos y o enfermeros? Sí, por supuesto. Todos los que trabajamos en salud, todos los que trabajamos con pacientes enfermos que están internados, tenemos la obligación de conocer las normas de un buen lavado de manos, ya sea técnica, ¿sí? Como en qué momento hacerlos, ¿sí? No quiere decir que en todo el momento tengo que usar antiséptico. No, yo puedo hacer un lavado común, pero tengo que saber en qué momento es el adecuado para hacer un lavado con antiséptico. En todos los lugares hay normativas, en todos los establecimientos de salud hay normativas al cual uno tiene que seguir. Aparte de eso, hay muchas campañas
del día de lavado de mano, para que siempre uno se concientice de la necesidad de lavado de mano. ¿Cuándo es necesario utilizar el jabón antiséptico? Bueno, nosotros adentro de un establecimiento hospitalario o de sanatorio, normalmente nosotros como equipo, cualquiera del equipo, el deber es, llegas de la calle, lo primero que haces es lavarte la mano con un antiséptico. Después, siempre antes de preparar cualquier tipo de medicación, uno hace una lavada con antiséptico. Cuando uno va a entrar a la habitación, tiene que entrar con las manos limpias. Haces el lavado. Cuando tocas al paciente, uno tiene que estar seguro que esas manos estén bien limpias. Siempre que después que uno toca fluidos corporales y siempre cuando sale de la habitación de haber atendido un paciente. Después, si uno piensa en un ámbito afuera de lo que es lo sanatorial y lo hospitalario, la verdad es que no está recomendado lavar las manos adentro de la casa de uno con antisépticos. ¿Por qué? Hay una explicación para eso. Es la primera barrera de protección que nosotros tenemos para nuestro propio organismo. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene la piel íntegra, poca posibilidad hay de que nos entre algún microorganismo a través de la piel, pero basta un cortecito para oportunamente entrar los gérmenes. En nuestra piel viven gérmenes y esos gérmenes nos hacen bien porque mantienen un equilibrio entre los gérmenes buenos y los gérmenes malos. Los gérmenes que más viven en nuestra piel se llaman estafilococos, están siempre ahí. Pero ellos se encargan de comer otros microorganismos que no deben estar ahí. Entonces, si yo en mi casa, para el día a día, me lavo todos los días con un antiséptico, este equilibrio entre microbios va a desaparecer, porque yo voy a estar matando por ahí más estafilococos, que son los que me protegen de otros organismos para que no me ataque a mí. Entonces, si me preguntan, no está indicado. En el único momento en donde uno usa también jabón antiséptico es cuando alguien se tiene que operar. Por ejemplo, yo sé que me tengo que operar de lo que sea, yo me hago una preparación prequirúrgica con baños con antisépticos. Entonces, ¿Los pacientes también deben utilizarlo? Sí, estando acá internado, los pacientes también deben usarlos. Nosotros hicimos... Normalmente todos los sanatorios y los hospitales están controlados o siempre tenemos un equipo de infectología que es a donde baja las normas de cómo uno tiene que actuar frente a tipos diferentes de pacientes. En realidad eso está estudiado por tablas, ¿sí?, que uno hace de las infecciones que uno ve intrahospitalaria. Nosotros acá en pediatría tenemos como norma bañar a los pacientes con clorhexidina, con un jabón antiséptico, para justamente por dos razones. Uno es, son pacientes que están invadidos. ¿Qué significa pacientes invadidos? Tienen vías periféricas, tiene alguna sonda, alguna tubuladura, o tuvo alguna infección, o tuvo alguna cirugía. Quiere decir que esa piel ya no está íntegra. Por alguna razón yo he roto esa barrera que nos protege. Entonces, más posibilidad tiene ese paciente de ser infectado por los gérmenes que viven en su piel. Y para mantener eso, que eso no suceda, nosotros tenemos como norma los pacientes que están internados bañarlos con jabón antiséptico. Para concluir con este trabajo, debemos decir que la química es un factor fundamental en la salud, ya sea en la rutina hospitalaria como en la cotidiana. Gracias a estos antisépticos, la prevención contra infecciones aumenta de manera notoria, logrando así avances científicos en el área medicinal.